Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos rapidito al Primera de Samuel. Vamos al capítulo 15, por favor. Mis hermanos, hoy vamos a hablar. El tema de nuestro mensaje de hoy es el gozo de la obediencia. El gozo de la obediencia, mis hermanos, yo creo que es claro, ¿verdad? Se logra a través, primeramente, de una vida en obediencia, pero una vida que progresivamente tiene que ir siendo santificada por nuestro Señor, y que nosotros tenemos que encaminarnos hacia ese punto, ¿verdad? De estar siempre buscando el parecernos a nuestro modelo, al que vino a esta tierra a darnos claramente las instrucciones de cómo debíamos de vivir, Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos al capítulo 15, vamos a entrar a nuestro mensaje de hoy. Sin antes quiero decirles, la obediencia, así como el día, trae la noche, así como el mal tiene el bien, así también para que la obediencia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no conocí el pecado hasta que me fue expuesta la ley, porque antes yo no sabía que yo era pecador, ¿verdad? Pero viene la ley, viene Dios, nos pone la ley, y es cuando conocemos el pecado. A través del pecado es como podemos saber que nosotros somos malos, que nuestro corazón es perverso, y que nosotros necesitamos forzosamente de Dios y de su palabra para poder cambiar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos entender cuál es el gozo de la obediencia, tenemos forzosamente que entender qué es la desobediencia, cómo trabaja y de qué manera la desobediencia en nosotros sistemáticamente nos va llevando, mis hermanos, a muchas veces tristeza, muchas veces dolor y muchas veces, lo más trágico, a destrucción, hermanos. Entonces, quiero comenzar con este capítulo 15, hablando del primer rey que el pueblo de Israel tuvo, el rey Saúl. Vamos a comenzar nosotros leyendo desde el capítulo 12, desde el versículo 12, pero vamos a hacer un poquito de contexto en este capítulo 15, para que podamos entender esto, ¿verdad? Siempre tenemos que tener un concepto para poder guiarnos conforme a lo que vamos a hablar. En el capítulo 15 comienza Dios hablándole a Samuel y diciendo que vaya a darle órdenes específicas a Saúl para que destruya al pueblo de Amalec, ¿verdad? Este pueblo se había interpuesto al pueblo de Israel cuando ellos venían subiendo de Egipto. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dura cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Y este capítulo, mis hermanos, este ejemplo nos habla claramente de lo que significan esas palabras. Dios le da a Samuel la indicación de que le diga a Saúl que tiene que ir al pueblo de Amalec, con los amalecitas, y tiene que destruir todo, dice raer, o sea, eliminar, borrar. Y eso, mis hermanos, significa desde lo más grande que era el rey hasta el último perrito, cabrito, lo que sea que tuvieran. Tenía que exterminarlos, borrarlos de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron oposición para el pueblo elegido por Dios. Entonces, dada la orden, Samuel va, pero da la casualidad de que nosotros sabemos claramente por nuestro pastor, ¿verdad?, que una obediencia a medias es una desobediencia total, ¿verdad? Entonces vamos a ver la vida de este rey. Vamos al versículo 12 para comenzar ahí, en donde Samuel se levanta y dice que va a encontrarse con Saúl por la mañana. Va a la ciudad de Carmel
donde le dicen, donde pasó por el ciudad de Carmel, levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Entonces dice que Samuel vino a Saúl y le dijo, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, capítulo 13, bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mis hermanos, tengo 5 puntos para poder desglosar este tema, y este es el primer punto. Pongamos atención porque cada palabra es importante, ¿verdad? Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Primer punto, la mentira. Yo he cumplido. ¿Había cumplido Samuel? ¿Lo había hecho? Yo he cumplido. El rey Samuel tenía esa peculiaridad. Saúl. Siempre voy a estar un poquito en eso. El rey Saúl tenía esa peculiaridad y lo vamos a ir viendo conforme vayamos desglosando la palabra. Él, o sea, para adjudicarse las cosas buenas, él era el yo. Para librarse de la responsabilidad, era el pueblo. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero el primer punto, la mentira. Después viene con todo, como todo, ¿verdad? Siempre la mentira, su contraparte viene la verdad. Cuando somos expuestos a la verdad, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que estamos hablando de la desobediencia, ¿ok? Viene, versículo 14 y dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Viene Samuel y lo expone con su pecado, ¿verdad? A ver, yo he cumplido con todo, yo. Ahora, versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Escuchen las siguientes palabras. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Segundo punto, hermanos, no asumir responsabilidades. Primero, yo he cumplido las órdenes de Jehová. Se le expone el pecado. El pueblo. El pueblo lo trajo, el pueblo lo tomó, y luego queriéndose autojustificar, ¿verdad? Para hacer sacrificios a Jehová tu Dios. Wow. ¿Ven cómo sistemáticamente se va cayendo de una cosa que hubiese sido sencilla, cumplir y hacer lo que se debió haber hecho? Sistemáticamente se va cumpliendo en una desobediencia. Entonces viene y dice a Samuel, dice capítulo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di a Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. De Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes, ¿verdad? Después le dice, eso es lo que le dice Samuel a Saúl. Le dice, ¿no te hizo así Jehová? ¿No te dijo esto Jehová? Y Saúl le respondió, ¿por qué pues? Saúl le siguió diciendo, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Tomemos en cuenta este versículo 19. Es una pregunta. No lo está condenando todavía. Le está preguntando, ¿por qué si Jehová te dijo que destruyeras, que acabaras, que sacaras de la faz de la tierra esto, por qué no lo hiciste? Tercer punto, hermanos, Dios muestra su gracia. En algún punto de nuestra vida, hermanos, nosotros vamos a empezar un proceso de desobediencia ante Dios. Dios nos dice en su palabra, vamos a poner un ejemplo, matrimonio, esposo, amen a sus esposas, mujeres, sean propicias en su casa, sean virtuosas. De pronto cualquiera de los dos comenzamos a perder el enfoque, ¿verdad? Y empezamos a hacer
su gracia. Llega un momento en que Dios nos habla y nos dice: estás haciéndolo mal. ¿Por qué lo estás haciendo mal? Nunca en todo la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nunca van a ver que Dios juzgue a alguien sin haberle primero dado su gracia. Y lo podemos comprobar bíblicamente desde el capítulo 3 de Génesis, donde es la caída del hombre. Nunca, siempre Dios ofrece primero su gracia. Es responsabilidad del hombre, ¿sí?, admitir su pecado, arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios. Y Dios es un Dios, ¿qué? Un Dios justo, ¿verdad? Un Dios justo, que Él dice: si tú vienes a mí arrepentido, a primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Es un Dios justo. Entonces, vemos aquí que Dios muestra su gracia. En el versículo 19 le está preguntando a Samuel, versículo 20, a Saúl, perdón, y versículo 20 dice: y Saúl respondió a Samuel, escuchen esto: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos, punto número 4, total rebeldía y obstinación. Vamos a ver cómo aquí Saúl completamente, no nada más que desobedeció, no nada más que no reconoció que se equivocó, no, sino que todavía cree que le hizo un favor a Dios. Porque miren lo que dice antes, en el versículo 20: y Saúl respondió: antes bien he obedecido. O sea, antes he hecho algo mejor que lo que Jehová me dijo. ¡Wow! Engaño, desobediencia, rebeldía y obstinación, que en el versículo que sigue vamos a ver qué es lo que realmente significa esto. Dios lo trata duro. La rebeldía y la obstinación son algo que no están en el vocabulario de Dios. Este rey, en lugar de tomar una actitud de arrepentimiento, de decir: reconozco que Jehová es el soberano, reconozco que lo que Él dice es absolutamente soberano y tengo yo que cumplirlo, no, todavía Él cree que hizo algo todavía mejor de lo que Él mandó. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Versículo 22. Y Samuel dijo, pregunta, le hizo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y miren, pongamos atención en esta palabra, hermanos. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el prestar atención. Mis hermanos, regresemos, están ahí mismo, versículo 15, capítulo 1. Por favor, los que están ahí, regresemos ahí. Capítulo 15, versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Está atento. ¿Qué quiere decir? Está atento. Presta atención. Pon todo tu capacidad, tus 5 sentidos, para que lo que vas a escuchar hoy de Jehová sea claro y lo puedas atender. Y aquí en el versículo 22 lo dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es bueno, pero ¿qué conlleva la obediencia? El prestar atención. Mis hermanos, estamos tan afanados todos los días, que si la renta, que si hoy voy a ir al trabajo y voy a verme con ese
que me cae gordo con aquella que me habla mal de esto, del otro, que saliendo de la calle, que ya, ay, no, le apagué a los frijoles, que, hermanos, estamos tan afanados que no prestamos atención a las cosas de Dios. Cuando Dios nos dice, busca primeramente el reino de los cielos. Y mucha gente, vean, les voy a decir algo, de verdad, no, o sea, estipulado está en la Biblia que nosotros no debemos de salir de nuestra casa sin antes haber puesto nuestro día en las manos de Dios. No nada más nuestro día, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras cosas, o sea, todo se lo debemos de poner a Dios. Pero miren, es tanta el afán que tenemos, y a veces hasta la huevonada, que nos levantamos tarde, y con perdón, y salimos, y ay no, orar, no, porque se me hace tarde. No prestamos atención. No prestamos atención a las cosas de Dios. El prestar atención es básico para entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, no sé cuánto tiempo se tarde cada uno de ustedes, pero el día que por cualquier cosa se nos haga tarde, son 2 minutos, 3. Créanme, no van a hacer la diferencia en su trabajo. De todas maneras, tienen que tomar la responsabilidad de que ya se levantaron de tarde. Porque bueno sería tener una hora adecuada, constante, todos los días, para levantarnos con tiempo suficiente para poder darle mínimo, una hora de oración a Dios. Mínimo. Y de buscar su palabra. Pero ok, no lo hacemos, no tenemos ese hábito. Pero tampoco salgamos nada más así porque sí. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Versículo 23. Aquí es donde les comento. Vean lo que significa la rebeldía y la obstinación. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esto me lleva, mis hermanos, a que recordemos estas palabras. Rebeldía y obstinación no son palabras que están en Apocalipsis 21. No son palabras en sí concretas que están de los que no van a entrar al reino de Dios. Pero idolatría y adivinación, esas palabras sí están. Porque idólatras y adivinos y hechiceros no heredarán el reino de Dios. Entonces, Dios está poniéndonos sobre la mesa el hecho de que entendamos de que si somos obstinados, de que si somos rebeldes ante la palabra, ante las cosas de Dios, igualmente, hermanos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Son palabras claras, son palabras duras. Porque allá vemos, en Apocalipsis 21, y los fornicarios, y los hechiceros, y los adivinos, ay, no, pues no estoy en ese plano. Cuidado. ¿Somos obstinados? Ya es idolatría. ¿Somos rebeldes? Ya es adivinación. Y ahí sí entra en el grupo. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que las cosas claras las debemos de tener para poder entrar en las cosas que Dios tiene, para poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Vamos al versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mis hermanos, vemos este versículo 24. Vamos a verlo en dos partes, porque en algún momento podemos pensar que Saúl está arrepentido. Pero ojo, pongamos atención. El arrepentimiento no es aquel que viene y usted se inclina ante Dios y dice: Señor, perdóname. Me recuerda esa parábola de Jesús, ¿verdad? Señor, perdóname y gracias por no ser como este escriba que es un pecador. Ese no es arrepentimiento. Ese no es arrepentimiento.
Y veamos lo que dice aquí. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, reconoce, ok, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y tus palabras. Hasta ahí podemos pensar, no, sí se arrepintió. No, momento, sigamos leyendo. Sí, y dice: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿A quién le sigue echando la culpa? Al pueblo. No está teniendo un arrepentimiento genuino. No está teniendo un arrepentimiento de personal, de toda la responsabilidad es mía. Hermanos, para que podamos entrar al reino de los cielos, tenemos que confesar que somos nosotros pecadores. No que este me hizo pecador, no que aquella me hizo pecador, no que por la culpa de aquel. No, nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. De otra manera, mis hermanos, no vamos a poder entender cuál es la verdad del arrepentimiento y cuál es la santidad de Dios, que eso es de lo que se trata aquí. La demostración de no arrepentirnos, aunque vemos un aparente arrepentimiento, la verdad es que el rey Samuel ya había puesto su corazón bajo el pecado, porque podemos ver la segunda parte del versículo donde vuelve a culpar al pueblo, y en el versículo 25 termina todavía peor, porque le ordena a Samuel que vuelva con él para que adoren a Jehová. Vamos al versículo 25 y dice, vamos desde el 24 otra vez. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Perdona pues, o sea, perdóname. Ni siquiera una manera de decir: Señor, humildemente vengo rendido ante ti, te pido perdón. No, perdóname, perdona pues, ya olvídalo, ya. Vamos, y luego dice, fíjate el versículo 25, y vuelve conmigo para que adoremos, para que adore a Jehová. O sea, vete, ya, olvídate de eso, no tiene importancia. Claro que la tiene. Claro, porque ya él había predispuesto su corazón en maldad. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se acabó. El juicio de Dios. Cuando un corazón, hermanos, no se arrepiente, cuando una desobediencia que comienza no haciendo lo que Dios dice y posteriormente nunca hay un arrepentimiento, el juicio de Dios viene. Saúl terminó perdiendo la gracia que Dios le había dado, reino, mucho más. Esa es una manera sistemática de tener una desobediencia ante Dios, una desobediencia a la cual no hay, hermanos, en la Biblia un solo versículo que ustedes vean, o capítulo que nos narre que Dios le otorga perdón a alguien que no se arrepiente. El arrepentimiento es esencial para poder tener la gracia de Dios. Esa es la desobediencia total. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar de lo que nuestro tema de hoy, vamos al gozo de la obediencia. Vamos al libro de los Hechos, mis hermanos. Vamos a ver la contraportada. Vamos a ver la manera de cómo tener el gozo por medio de la obediencia. Vamos al capítulo 12, el libro de los Hechos, al capítulo 12. Vamos a hablar de un personaje, vaya, yo siempre lo he considerado al apóstol Pedro como ese ejemplo en mi vida, claro, de lo que colérico, rebelde, siempre impetuoso, ¿verdad? Teniendo ese deseo, pero siempre haciendo las cosas mal. Pero bueno, él llegó a un punto en el que la palabra de Dios dice claramente, ¿verdad?, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Y eso fue lo que Jesucristo hizo con todos sus apóstoles, principalmente con Pedro, ¿verdad? Aunque Dios no hace excepción de personas, pero aquí podemos ver claramente cómo Dios con Pedro tuvo un trato especial, ¿verdad? Porque al final se recuerdan, después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿me amas?
apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, guía mis ovejas. Entonces, el Señor tenía un trato especial con Pedro, no porque fuese especial, no, porque había más responsabilidad. Después de eso, mis hermanos, viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo entra en ellos y vemos al apóstol Pedro, wow, ahí, hablando denuentemente y ¡pum!, convirtiendo a muchos. Vamos a hacer un poquitito de contexto para que podamos ver la vida de nuestro gran amado a Pedro. Y vamos, por ejemplo, vamos al versículo 9, rapidito, ahí en sus Biblias, Hechos 9. En el versículo 36. Vamos a ver cómo Pedro, a partir de este versículo en adelante, de este capítulo 9 en adelante, Pedro está en la obra del Señor, trabajando. Aquí en el versículo 36 hasta el 43 nos narra la historia de Dorcas, una mujer que Pedro resucita. ¿Ok? Ahí está Pedro, llevando la palabra. Después, en el capítulo 10, Pedro tiene un sueño para ir con Cornelio, ¿verdad? El evangelio a los gentiles, Cornelio manda a buscar a Pedro. Pedro tiene un sueño en el cual Dios le dice que, o sea, la salvación ya es para todos. Ha venido la gracia y la gracia de Dios se ha derramado y la salvación es para todos, judíos, griegos, gentiles, todos. Entonces Dios tiene un sueño y se lo declara y viene Cornelio y lo empieza a buscar, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 10, 34, vemos cómo Pedro está en la casa de Cornelio, ¿verdad? Y les habla de la salvación por fe. Pedro está en la obra misionera. Pedro está predicando el evangelio. En el capítulo 11 vemos cómo Pedro vindifica su ministerio a los gentiles. O sea, Pedro sigue hablando claramente de que el evangelio, de que la salvación ha sido por gracia derramada por nuestro Señor y se dirige completamente a los gentiles. Y así vemos hasta que llegamos al capítulo 12, ¿verdad? En donde Pedro, haciendo ministerio, haciendo obra de evangelización, ha venido trabajando, ha venido llevando el evangelio. Ahora, vemos en el versículo 11, un poquito, por ejemplo, de contexto para entrar un poco más en detalle. Dice, capítulo 11, versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió el Señor. Ese era Pedro. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Versículo 23, el 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, aquí está hablando de Bernabé que estaba llevando una ofrenda para el pueblo de Jerusalén que la necesitaba. Ahora, entremos de lleno al versículo 12. Vamos a traigo aquí otros 5 puntos, mis hermanos. ¿Son las cosas, verdad? 5 de 5 de acá, no me había dado cuenta. Gloria a Dios, Señor, tú eres grande y misericordioso. Ok, vayamos. Versículo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados. Primer punto, mis hermanos, vamos a ir un poquito despacio. Ya aquí me pasó un poco, pero vamos a ir un poquito despacio. Primer punto, mis hermanos. Aquí en el capítulo 4, vamos a leer este capítulo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, se está refiriendo de Pedro, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua.
ya había matado a Jacob y le había parecido bien a todo el clérigo, a toda la crema innata, digamos, a todos los fariseos de los judíos. O sea, Herodes se quería quitar las manos, se quería lavar las manos como Pilatos, diciendo: vean, estoy haciendo algo. Mató a Jacob, ¿verdad? Y lo tenía, apresó a Pedro, lo puso en la cárcel, y a Pedro lo tenía como, ¿cómo le podremos llamar a esto? Así como chivo expiatorio, ¿no? Dijo: va a pasar la Pascua, y cuando vengan otra vez estos a decirme: hey, ¿qué estás haciendo?, le saco a Pedro y órale, también me lo descabecho, para calmarlos. Porque el primero a haber matado a Jacobo dice que les pareció bien, ¿verdad? Pero vean, mis hermanos, otra vez vayamos al versículo 4 del 12. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Miren, mis hermanos, cuando estaba yo estudiando para dar este mensaje, el Espíritu Santo me puso esto. Vamos al libro de Efesios. Vamos al capítulo 6, versículo 12, hermanos, por favor. Veamos esto. No olvidemos, mis hermanos, que eran 4 grupos de soldados, ¿verdad? De 4 cada uno. En Efesios 6, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla y nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 1, contra potestades, 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 3, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 diferentes grupos, dividido el ejército de Satanás. El ejército de Satanás. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, cada uno de nosotros, estamos en obediencia con Dios y estamos cumpliendo lo que nos demanda en su palabra? Porque Mateo 28 dice: id y predicar el evangelio. Y Pedro estaba haciéndolo. En el contexto que vimos, Pedro estaba haciendo eso, ¿verdad? Él había resucitado una viuda, había ido a predicar a los gentiles, había ido a predicar a un centurión romano. Todos se habían convertido, todos le habían creído. Él estaba haciendo obra de evangelismo. En ese momento, cuando él, enfocado en obediencia, haciendo las cosas que Dios le había encomendado, ¿qué pasa, hermanos? En ese momento, cuando nosotros nos ponemos a la altura de las cosas que Dios quiere, ¿qué es lo que pasa? Satanás avienta toda su artillería, porque eso es lo que Él no quiere. Eso precisamente Él no quiere. Tomemos en cuenta esto, mis hermanos. Satanás no está allá afuera. Él no está allá afuera con los inconversos, con los impíos. Él no está allá. Esos ya son de Él. Él ya los tiene en la bolsa. Satanás está aquí, buscando que cada uno de nosotros, que somos piedras preciosas, que somos cosas valoradas de alta estima para Dios, no le obedezcamos, no vivamos una vida en santidad, no vivamos una vida de obediencia ante Dios. Él está aquí, poniéndonos. Fíjense una cosa, mis hermanos, a Él no le molesta que estemos sentados en esa banca, para nada. ¿Te quieres jugar al cristianito? Está bien, no hay problema, pero ve y siéntate, nada más. Es triste, y hay una verdad que muchos teólogos lo dicen, mis hermanos. Es triste que cuando el arrebatamiento venga, muchos hermanos cristianos se van a quedar aquí, en estas bancas, o nos vamos a quedar, en estas bancas sentados. ¿Por qué? Por desobedientes.
porque no estamos haciendo las cosas de Dios. Es triste, mis hermanos. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Otro armamento que tenemos los cristianos para con el enemigo, la oración. Pero no nada más la oración. Miren, para que esto se cumpla, para que la obediencia sea completa, mis hermanos, dos factores. Uno, que la iglesia esté en oración todo el tiempo, que vengamos y que unánimes estemos orando por las cosas que de la iglesia van a salir, y que nosotros, mis hermanos, vayamos en obediencia con Dios. Ese es un arma letal contra el enemigo. Por eso es que vemos aquí que Satanás había lanzado toda la artillería contra Pedro, porque él no le mandó un diablito o una huez, no, él le mandó toda la artillería completa. Todo el ejército se lo mandó a Pedro. Pero poderoso es Dios, poderoso es Dios. Sigamos leyendo, veamos esto, mi hermano. De aquí en adelante, estos tres versículos, versículos 6, 7 y 8, los voy a leer consecutivamente, y vamos a llegar a un punto en el que quiero que ustedes vean el motivo de mi mensaje: el gozo de la obediencia. Veamos, vamos a leerlos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Yo cuando estaba preparando esto dije: wow, estaba yo, es más, hasta así, emocionado. Miren, vamos a escudriñar estos tres versículos con cuidado, mis hermanos. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. A ver, más atrás en el libro de los Hechos, vemos cómo Pedro y Juan van a un concilio para ver qué castigo les iban a dar, porque les habían dicho que no predicaran en el nombre de Cristo, ¿verdad? Vino Gamaliel, les dijo que tuvieran cuidado porque podían estarse enfrentando con Dios. Los azotaron y los sacaron, y se fueron gozosos, dice la palabra. Aquí no. Aquí él ya estaba sentenciado a muerte. Y déjenme decirles una cosa: históricamente, en aquellos tiempos, estos gobiernos, uno de las mejores cosas que hacían era la tortura. La tortura física, mental, espiritual. O sea, ellos agarraban de todo para torturar a una persona. Y ya le habían dicho a Pedro: te vamos a matar, solo que te vas a tener que esperar, porque te vamos a matar cuando nosotros queramos. A ver, ¿cómo deberíamos estar nosotros? Y luego Pedro estaba dormido. Dormido. Y dice la palabra de Dios que entre dos soldados, miren, más adelantito vemos que le dijo el ángel: levántate. Pero no sabemos si estaba completamente tirado o a lo mejor sentado, porque, o sea, eran torturas. O sea, no estaba en un hotel 3 estrellas, 5 estrellas, estaba en la cárcel. Y él estaba dormido, el joven, con los dos soldados al lado. Les vuelvo a repetir, no sabemos si estaba tendido o si estaba sentado, pero él estaba dormido. Pero si creen, hermanos, que eso es poco, vamos al versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Una luz! Mis hermanos, todos ustedes tienen una ventana en su casa, en su recámara. Cuando la salida del sol viene, comienza a clarear el día. No llegan los rayos del sol, comienza a clarear el día. Y muchos de nosotros tenemos la conciencia tan mala, el sueño tan ligerito, que solamente con esa claridad nos despertamos.
solo con esa claridad. No se diga que cuando el sol está más arriba y nos pega completamente los rayos del sol, bueno, pues ya, luego saltamos, ¿verdad? Pero miren, dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Todavía le tuvo que ir a decir: Pedrito, Pedrito, porque Pedro estaba hasta roncando. Pedro estaba dormido. No estaba en una posición de miedo, de tristeza, de temor, de nada. Él tenía una posición de tranquilidad. Él estaba dormido, y dormido profundamente. El ángel lo tuvo que despertar, dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, otra de las cosas, versículo que sigue: y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Mis hermanos, él se quitó sus zapatos para dormir, él se desabrochó. O sea, no sé, pero él se puso cómodo. ¡Wow! Vemos, él estaba siendo obediente al Señor. Él estaba llevando la palabra del Señor. Él estaba trabajando para Dios. Él estaba haciendo, ya había visto muchos milagros. Ya había visto cómo el Señor lo había librado de tantas cosas. Ya había visto cómo el Señor le había hablado por sueños. Ya había visto, él había caminado con Jesús 3 años y medio. Hermanos, a estas alturas lo que menos le importaba era la muerte. Él estaba gozoso, sabiendo que él estaba haciendo lo correcto para Dios. Ahí vemos al apóstol Pedro en esa cárcel, en una cárcel en la que había oscuridad, estaba fría, llena de animales, de cosas, y custodiado por 4 diferentes grupos de soldados, que en realidad no eran los soldados, era el ejército de Satanás. Hermanos, muchas veces nos preguntamos y decimos: ¿por qué? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no hay paz en mí? ¿Por qué no hay tranquilidad en lo que yo hago? ¿Por qué tengo que estar siempre preocupado, preocupada? ¿Por qué me aqueja esto? ¿Por qué me aqueja lo otro? Hermanos, examinemos nuestra vida. Estamos llevando una vida de obediencia, una vida de santidad ante Dios, una vida en la que podemos decir: yo estoy tranquilo porque he obedecido la voz de mi Señor. ¿Podemos hacerlo? Completamente se los puedo yo asegurar hoy aquí, en este lugar, que si ustedes o cada uno de nosotros vivimos una vida en santidad y le damos a Dios el lugar que Él debe de llevar, esto es lo que va a pasar. Filipenses 4:7. Vamos, por favor, Filipenses 4:7, porque quiero que todos lo leamos. Quiero que todos sepamos qué es lo que pasa cuando llevamos esa vida de obediencia, esa vida de santidad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo, un absoluto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad ante las cosas de Dios. Queremos vivir el gozo, queremos tener la paz de Dios, tenemos que vivir una vida de obediencia y de santidad. De otra manera, mis hermanos, no podremos, porque siempre habrá algo que nos inquiete. Así como el apóstol Pedro, sentado ahí, dormido, así como el apóstol Pablo, escribiendo cartas y haciendo obra de ministerio desde las cárceles, y allá en Timoteo, segunda de Timoteo, hablando y diciendo: he terminado la carrera, he guardado la fe, he puesto todo para Dios. Gozosos,
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un último punto, mis hermanos. Vamos al versículo 13, 14 y 15, por favor, del libro de los Hechos. Vamos a ver cómo, mis hermanos, es importante, porque yo les comentaba hace rato acerca de lo que Dios le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí. Guía mis ovejas. Vamos a ver en estos versículos 13, 14, 15 cómo el gozo de Pedro trae gozo a los demás. Y con esto termino, hermanos. Para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos traer gozo a cada uno de los demás de nosotros, hermanos, primero nosotros necesitamos estar en ese gozo. Vamos, versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¿es un ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. El gozo de Pedro fue el gozo para los demás. ¿Dónde estaban ellos? Orando, intercediendo por él. ¿Pedro qué estaba haciendo? Siendo obediente. ¿Y cuál fue el resultado? La gloria de Dios manifestada, su poder, sacándolo de todo ese ejército que Satanás había llevado con él, porque la palabra de Dios aquí dice que ninguno se dio cuenta. Y para terminar este capítulo dice que cuando el rey todo había una confusión porque no sabían dónde se había quedado, y dice que el rey Herodes mandó matar a todos estos que lo estaban custodiando. Hermanos, gocémonos en el Señor, en su obediencia, y pongamos en manifiesto que nuestro gozo es el gozo de los demás. Seamos como Cristo dijo: sed mansos como yo soy manso, y haced lo que yo hago. Gloria a Dios, hermanos. Vamos al Padre en oración para poder terminar, mis hermanos. Como dijo el hermano Cuevas, está abierto el altar, hermanos. Si alguno tiene necesidad de poder venir y de entregarle al Señor cualquier cosa que tenga en algún momento, en alguna necesidad, mis hermanos, algo que tengan para poder decir: Señor, perdona por mis afanes, perdona por lo que yo he sido, Señor, porque no pongo mi fe en lo que tú quieres que yo la ponga, porque realmente no soy lo que tú esperas que yo sea, porque me hace falta confiar en ti para poder que tú me des ese gozo. Hermanos, el altar está abierto. Rindamos nuestro corazón al Señor. Vengamos, pongamos nuestra vida de obediencia en las manos del Señor para que Él sea el que nos guíe. Seamos sensibles a la voz de Dios cada vez que Él nos llame, hermanos. Cada vez que Él nos diga: ve y haz esto. Prestemos atención, hermanos. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado de rebeldía ni de obstinación. Señor Padre Santo, te damos gracias. Grande es tu palabra, Señor. Grande eres tú, Padre, porque nos muestras y nos abres el camino, Señor, para poder saber que tú eres nuestro único y verdadero Dios. Gracias, Padre Santo, por tu enseñanza. Gracias por tu exhortación, Padre. Gracias por darnos el gozo. Ese gozo, Señor, que lo obtenemos única y exclusivamente por la obediencia que te tenemos a ti. Porque sabemos, Señor, que tú miras de cerca al que se humilla y tú miras de lejos al altivo, Padre Santo. Perdona nuestra vida, perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebeldía, nuestra obstinación, Señor, al no presentarnos con una vida pura y santa ante ti, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que seas tú, Señor, el que haga obras buenas en nosotros, no nosotros, sino haciéndolas tú, Señor. Esas obras que de antemano tú ya tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros día con día, y te ponemos toda nuestra vida en tus manos. Gloria te damos, Señor, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre Santo. Gracias, hermano, que Dios me los bendiga.